Hola, ¿qué tal? Yo soy Marta García y te doy la bienvenida a este espacio de contextos en donde conoceremos personas, colectivos y organizaciones que estén trabajando para transformar sus comunidades. Queremos conocer sus contextos y las acciones que están realizando y el día de hoy nos acompaña Alejandro Cerda del programa Universidad Incluyente y Accesible de la UAM. Alejandro, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues bueno, antes que nada me gustaría que tú te puedas presentar y que nos hables un poquito de ti y de tu trayectoria. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto, Marta. Y pues bueno, les platico que mi nombre es Alejandro Cerda García, soy profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Mis estudios ya más recientes son en antropología social y pues comentarte que pues desde 2017 soy también responsable del programa Universidad Incluyente y Accesible de la UAM y recientemente también del grupo promotor de la especialización en estudios en discapacidad de incidencia, que esperamos que ya pronto sea aprobada totalmente y pueda comenzar a funcionar. Y aquí es donde quiero empezar como a abordar el tema de cuál fue el interés o qué fue lo que motivó a que tú empezaras a hablar de temas de discapacidad. Sí, pues nosotros como un grupo interdisciplinario de profesores, profesoras, comenzamos con este programa Universidad Incluyente y Accesible en 2017. Participamos profesores y profesoras de Ciencias Biológicas y de la Salud, de Ciencias y Artes para el Diseño y también de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Javier de la Rosa, la doctora Consuelo Chapela, la doctora Dulce García, entre otros académicos, académicas, y pues básicamente nos conformamos como grupo al ver la necesidad de nuestro alumnado dentro de nuestras aulas y de la vida cotidiana de la universidad. Observábamos continuamente pues la presencia y el aporte de personas tal vez con alguna limitación en su vista, con alguna condición de hipoacusia, con alguna condición psicosocial como depresión, trastorno bipolar, con situaciones de neurodivergencias, con autismo. Tenemos varios alumnos y nos preguntábamos pues qué es lo que la universidad les ofrece a estos jóvenes para realmente dar cumplimiento cabal a su derecho a la educación superior. Y también pues nos preguntábamos qué es lo que nosotros mismos como profesorado pues tendríamos que hacer, ¿no? En el ámbito de los ajustes razonables. Y pues es así como surge este programa Universidad Incluyente y Accesible. Alejandro, aquí una pregunta. ¿Esto solamente está el programa en la UAM Xochimilco o en los demás podemos encontrar esto? Bueno, nosotros estamos, digamos, en la planta baja del edificio B de la UAM Xochimilco, que es donde, digamos, surge el programa, pero podemos decir que también ya cada vez más en las 5 unidades que tiene la UAM hay instancias o presencia de nosotros mismos como universidad incluyente y accesible con este mismo propósito. Es decir, tenemos tal vez no con el mismo grado de desarrollo que afortunadamente se ha ido logrando ahí en la UAM Xochimilco, pero hay grupos similares de profesores y también de administrativos involucrados que dan un servicio similar al nuestro en Guamistapalapa, en Guamascapozalco, en Coajimalpa y bueno, en Lerma también, aunque es un poco más pequeña la unidad, pero también ya hemos hecho actividades con ellos, iniciativas, conferencias conjuntas, y algo muy importante es que durante estos años se logró reformar el reglamento de estudios superiores en cuanto al tema de la accesibilidad y se aprobaron
políticas transversales que abarcan a las 5 unidades, digamos que buscan beneficiar a los más de 60,000 alumnos que tiene la UAM actualmente en sus 5 unidades. Y también contamos con políticas operativas que son mucho más específicas en cuáles son, respecto de cuáles son los ajustes razonables que deben de llevarse a cabo, como ya decía, en las aulas, pero también en la biblioteca, en las zonas comunes, en el área deportiva. Y bueno, pues todo va encaminado en este mismo sentido de la inclusión y de la accesibilidad, como bien lo dices, pues buscando que las 5 unidades tengan cada vez más aporte en este sentido. Algo que me gustaría saber es cómo el alumnado se puede acercar con ustedes, o ustedes ya tienen detectado a quien entra con alguna condición de discapacidad y se acercan. ¿Cómo es este acercamiento? Bueno, es una pregunta muy importante. O sea, bueno, el alumnado puede acercarse con nosotros directamente a este espacio de encuentro que tenemos en el edificio B, planta baja de la UAM Xochimilco. También muchos se ponen en contacto pues a través de nuestras redes sociales. Está nuestra página que es www.accesible.xoc.uam.mx, y también tenemos un sitio de Facebook, de Instagram como Universidad Accesible UAM. Y pues a través de esos medios continuamente recibimos mensajes, necesidades que tiene nuestro alumnado. Además de ello, ya durante los últimos años se logró también, a propuesta de nuestro programa, que al alumnado de nuevo ingreso se le pueda preguntar su condición de discapacidad o de otras formas de diversidad, porque tenemos un enfoque interseccional donde también trabajamos con personas de la diversidad sexual, con personas afrodescendientes, integrantes de pueblos originarios, y se les pregunta en el cuestionario para el alumnado de nuevo ingreso, lo cual nos permite, bueno, por un lado, tener una información mucho más precisa de la magnitud de la presencia de estas personas en la universidad, y a través de ello también hacemos un trabajo de comunicarnos a través de correo electrónico con cada una de las personas que ha mencionado que tiene algunas de estas condiciones. Eso, digamos, siendo un poco autocríticos, no ha funcionado del todo porque bueno, pues muchas veces entra el alumnado y no sabe del programa, o dice, bueno, ¿qué tal si me están preguntando y es algún sitio apócrifo? Toda esta desconfianza que ya tenemos todos en Internet. Pero bueno, estamos buscando nuevas formas para que haya un mecanismo de contacto directo, lo cual no es sencillo en una universidad pública, donde hay también restricciones en cuanto al manejo de datos personales del alumnado. No se puede disponer de los listados libremente, sino que hay que pedir una serie de autorizaciones. Pero bueno, continuamente nosotros hacemos dentro de la universidad conferencias, encuentros del alumnado, participan alumnos de licenciatura, maestría y doctorado, profesores, profesoras, personal administrativo que también comparte alguna condición o es solidario, es aliado en estas causas, y hacemos este tipo de eventos para tener visibilidad dentro de la misma universidad, para que tengamos esa posibilidad de vincularnos. Lo mismo también en las ceremonias que se hacen de nuevo ingreso, cuando llegan por primera vez el alumnado a la universidad. También ahí se pone un stand y también se da una breve información de manera oral y a través de un video sobre la existencia de este programa. Y bueno, pues son los retos también que ahora estamos afrontando, ya que hay un cierto reconocimiento del programa por parte de la universidad. Pues ahora, ¿cómo hacemos para que se utilice, se aproveche y que todo el alumnado que tiene alguna necesidad pueda estar en contacto con nosotros? También a través del profesorado, muchas veces recibimos a
colegas, profesoras, profesores que dicen, oye, pues en mi grupo hay una persona que tiene tal condición, yo no sé cómo hacerle y de alguna manera pues necesito que me apoyen o necesito que me asesoren, que me den información y todo eso es parte de nuestro trabajo. Qué interesante. Y también me gustaría saber si cuando se acerca el alumnado, ¿cuál es el apoyo que se le brinda? ¿Qué tipo de cosas son, pues, con las que ustedes pueden apoyar? Y también preguntarte si incluso esto está pensado no solo para el alumnado, sino tal vez para profesores o administrativos que probablemente también tengan alguna condición diversa, incluso, ¿no? Mencionabas como esta Sí. interseccionalidad. Entonces, ¿también este programa es para ellas o ellos? Sí, pues mira, nos enfocamos primeramente al alumnado porque, bueno, es la razón de ser de la universidad y pues por la cantidad de personas que tenemos, por ejemplo, en UAM Xochimilco tenemos alrededor de 10,000 alumnos, alumnas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con ellos o cómo se trabaja con ellos? Ellas, la primera cuestión que hacemos es tener una entrevista, ya sea a petición directa del alumno o la alumna, o a través del profesorado o de los coordinadores de estudio, cuando se entra en contacto con alguna persona que tiene alguna necesidad, hacemos una entrevista, que todo es completamente voluntario, obviamente, de cada persona. Se indaga sobre su condición y sobre todo algo muy importante, pues que se indaga sobre los ajustes razonables que la misma persona propone o requiere al llegar a este punto de la formación académica, pues obviamente hay experiencias, a veces no tan buenas por el bullying y la discriminación, pero también hay experiencias pues de aprendizaje del uso de sistemas de cómputo, de ayudas técnicas. Hay una serie de aprendizajes previos que el alumnado ya trae consigo y que es sumamente orientador para saber cuáles son esos ajustes que se requieren en el aula universitaria. A través de eso nosotros hacemos una carta de ajustes razonables que le llamamos, que se entrega tanto a los profesoras que va a tener el alumno en ese trimestre, pero también a su coordinador de estudios, al director de la división, a los gestores académicos, que son quienes asignan los espacios, los salones, etcétera, de tal manera que buscamos hacer esa red, esa alianza para el apoyo del alumnado. Y bueno, esto ha funcionado bastante bien y el alumnado pues se siente bastante respaldado. La gran mayoría del profesorado está muy dispuesto a hacer esos ajustes razonables. Claro, también tenemos un profesorado pues ya de cierta edad o con ciertas resistencias a estos cambios y sí, también hay que decirlo, pues a veces tenemos pues ciertas resistencias o colegas que nos dicen es que yo no sé cómo hacerle, yo no estudié para eso, etcétera. Pero bueno, poco a poco esto está fluyendo, ¿no? Y me preguntabas por otro lado, pues que si esto puede ser también un beneficio para el personal académico o administrativo. Y sí, también lo es. Obviamente ahí pues ya la forma de trabajo no es a través de esta carta de ajustes razonables, sino a través del vínculo, a veces hay peticiones concretas, por ejemplo, en torno a que son insuficientes los lugares de estacionamiento para personas con alguna discapacidad, que hay ciertas partes de la instalación física de la universidad que no son accesibles, que no tienen elevador, etcétera. Y ante ese tipo de situaciones, de peticiones, también hacemos una serie de gestiones para que se pueda, digamos, garantizar los derechos de las personas, a la accesibilidad de las personas con discapacidad o con otras formas de diversidad también, ¿no? El uso del lenguaje incluyente en el aula, el reconocimiento de la lengua originaria. Tenemos un 16% del alumnado que habla alguna lengua originaria de México, además del español, el reconocimiento de su lengua
como el requisito de un idioma, de un segundo idioma que tiene la universidad, pues ya se puede también hacer valer, igual que quienes son usuarios de la lengua de señas, pueden acreditar el dominio del español como segunda lengua, ¿no? Entonces son pues una serie de apoyos, de ajustes razonables que desde las limitaciones de una universidad pública se ponen a disposición de la comunidad universitaria, incluyendo a académicos y administrativos. Creo que esto que me comentas, o sea, lo escucho con mucho agrado porque de pronto, y algo que también mencionaste, es que ayudan a garantizar derechos. O sea, creo que todo lo que están haciendo justo es para eso. De pronto en algunos espacios se ve como una concesión o un privilegio, pero más bien es poder garantizar el derecho a la educación en este caso. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, la inclusión y la accesibilidad, pues es un derecho. La discriminación en su opuesto, pues es algo pues que ya se considera un delito en nuestro país y en muchos otros países. Entonces, tenemos siempre esa lógica, ¿no? De nuestro marco legislativo nacional y obviamente la Convención Internacional, porque, bueno, pues todos los jóvenes en México tienen derecho a estudiar en una universidad pública y además de ello y todavía con mayores razones, pues las personas que están en alguna condición de discapacidad o de otras formas de diversidad que enfrentan mucho más barreras para poner en práctica estos derechos, pues son una prioridad para que puedan no solamente ingresar, sino cursar adecuadamente sus estudios, concluirlos, egresar, que la universidad también les apoye para vincularse a sus opciones laborales, pues es una cuestión sumamente importante para cualquier joven, pero bueno, sobre todo para alguna persona que requiere ayudas técnicas o ayudas personales, la construcción de su propia autonomía económica y en relación a su familia, a su lugar de vivienda, etcétera, pues es una cuestión prioritaria y nosotros tratamos de contribuir a ello siempre en una lógica de derechos. En congruencia con ello, la especialización de la que hablaba hace un momento, que se llama en estudios en discapacidad e incidencia, pues tiene esta palabra muy importante porque implica que desde esa lógica de derechos buscamos influir en las transformaciones que en el espacio público, pero también en el espacio institucional, pero también en la web, pero también en los espacios comunitarios y en todo tipo de ambiente, de espacio donde estamos las personas, necesitamos incidir, es decir, necesitamos influir desde una lógica de derechos para propiciar los cambios que se requieren en la sociedad, ¿no? O sea, le exigimos a la autoridad, puesto que está administrando los fondos públicos, pero también como ciudadanía nos involucramos en los cambios y proponer soluciones alternativas, hacer nuestra parte para que conjuntamente como sociedad pues vayamos pasando del discurso a la práctica y a las alternativas concretas, ¿no? Siempre eso ha sido pues una directriz del trabajo que tratamos de impulsar. Gracias, Alejandro. Ahora también creo que algo muy importante y un poco que yo reconozco mucho tu trabajo son estas publicaciones que has tenido sobre temas de discapacidad. ¿Por qué tú crees que es importante hacer investigaciones de este tema, o sea, de discapacidad? ¿Y por qué también, porque eso es algo que yo he visto, por qué involucrar a las personas con discapacidad dentro de esto que escribes? Pues y eso también es una prioridad de todos, de quienes formamos este equipo de universidad incluyente y accesible. Y bueno, pues por un lado pensamos que es muy importante la acción y definitivamente pues quedarse, como coloquialmente decimos, en el puro discurso, pues no va a ayudarnos a cambiar nada, ¿no? Pero también al mismo tiempo nos damos cuenta de que esa
acción, esa incidencia, esa búsqueda de cambios, necesita estar cada vez más fundamentada, necesita un respaldo teórico, necesita una visión de cuál es el conocimiento, el tipo de conocimiento que nos ayuda a emanciparnos, a ser autónomos, a dar visibilidad, como lo plantea el mismo movimiento de personas con discapacidad, ¿no? El hacer investigación es una forma de visibilizar problemas y como ustedes mismos nos han enseñado, pues lo que no se ve no se atiende, ¿no? Esa es una motivación muy importante porque nos damos cuenta que cualquier movimiento social, grupo o organización que ha logrado algún tipo de cambio, por discreto que sea, en cualquier sociedad en el mundo, tiene una teoría detrás, tiene un planteamiento crítico, tiene una serie de razones, de fundamentos para llevar a cabo ese cambio y para orientar sus acciones. Entonces, por eso pensamos que además de involucrarnos en acciones concretas y nosotros mismos como universidad, como profesorado, participar en lo que nos es posible, también tenemos esa necesidad de recrear un pensamiento propio, un pensamiento que nos lleve hacia la emancipación, hacia la autonomía, que veamos críticamente también, pues, cuáles son aquellos conocimientos que subordinan o que clasifican a la gente o que la llevan a un plano simplemente de ser como un aparato que está enfermo o que le falló una parte y que hay que recomponerla, ¿no? Necesitamos un conocimiento que abone a estas causas. Y por otro lado, también ha sido muy importante que esos procesos de producción de conocimiento pues sean llevados a cabo por las mismas personas que viven en esa condición. Es decir, que esto, pues de que hay que ser la voz de los sin voz o que alguien más tiene que venir a decir las cosas, pues ya es parte del pasado y bueno, lo vemos con el movimiento de personas con discapacidad y con muchas otras instancias donde son ellos mismos quienes están tomando la voz, exigiendo sus derechos, haciendo sus planteamientos. Entonces, eso tiene que reflejarse también en las investigaciones, en las publicaciones que hacemos, porque como bien sabemos, quien tiene esa especie de llave de la teoría, pues tiene también el poder sobre las cosas, sobre cuáles son esas visiones aceptadas o esas visiones no convenientes sobre un determinado problema social. Entonces, siempre buscamos que de manera horizontal y haciendo un diálogo abierto, cuestionando las relaciones de poder, donde no se diga pues que los académicos están en un lugar más alto, autorizado para hablar, y luego las personas de a pie están en un lugar subordinado, no, sino que lo que buscamos es que reconociendo que hay relaciones de poder y que hay asimetrías, que podamos encontrar espacios donde dialogamos a través de estas publicaciones, de estas investigaciones, y que la universidad pueda ser esa caja de resonancia de lo que las mismas personas con discapacidad u otras formas de diversidad están generando como su propio discurso, como su propia visión crítica de los cambios que necesitamos. Y bueno, pues eso es lo que hemos tratado de hacer también en estas publicaciones, como lo que se hizo en relación a la marcha del movimiento de personas con discapacidad en esa publicación, por ejemplo. Sí, y aquí creo que cabe perfecto la frase nada sobre nosotros y nosotros. Totalmente. Y esto que comentas también, como estas relaciones de poder, donde justo a veces vemos como a los académicos, el mismo profesor, ¿no? Dentro de las aulas, si es como de él está arriba y los demás atienden como las indicaciones que se les dé. Y el empezar a propiciar este pensamiento crítico, también asumir que somos, o sea, las personas con discapacidad también somos generadores de conocimiento, también un poco por nuestras experiencias. Creo que eso también es como muy valioso de poder resaltarlo, y lo mencionaste hace un momento, ¿no? Tener esta estructura desde la teoría para poder revisar y después poder consultar y seguir generando más conocimiento. Creo que eso también lo veo fundamental. Y dentro de estas publicaciones, Alejandro,
que tú ya has venido haciendo, ¿qué publicación sería la que pudiera sugerir? O igual combinadas, no sé, pero que tal vez tengan este primer acercamiento y empezar a entender sobre discapacidad. Pues mira, hay un libro que se hizo y que pues para nosotros fue muy revelador, de mucho aprendizaje el estarlo llevando a cabo, que se llama Los silencios de Procusto y los esfuerzos de Teseo, que habla precisamente de digamos, la base de ese libro es, bueno, una revisión de los aportes teóricos en torno a la condición de discapacidad y de accesibilidad, pero sobre todo entrevistas que se llevaron a cabo con alumnos, con exalumnos de la misma UAM, de licenciatura, de maestría y de doctorado, respecto de su propia experiencia dentro de la universidad. Incluso nos fuimos a que nos platicaron cuál es su experiencia en el ámbito educativo, lo que significó una barrera, los apoyos que recibieron, las buenas prácticas y después su estancia en la universidad y su participación, acceso a la biblioteca, a las diferentes instalaciones y bueno, el diálogo que establecieron con quienes fueron sus profesoras, profesores en su momento. Entonces, es un libro que yo pienso que puede servir para adentrarse en este ámbito de la pues de los problemas y también de las alternativas para la accesibilidad en el campo universitario, ¿no? Y el que ya mencionábamos de como ríos de fuego por las calles, la marcha del movimiento de personas con discapacidad, pues también ha sido muy importante para nosotros porque precisamente se contrapone a esta idea de la discapacidad como una obra de caridad o como instancias como el Teletón, ¿no? Que no lo desvalorizamos, ya hay mucha gente que ha recibido apoyo de ahí y que lo utiliza cotidianamente, pero que sabemos que sí, la misma Organización de las Naciones Unidas ha dicho, sabes que no es la forma correcta de ver la condición de las personas con discapacidad, porque eso se convierte en una pedagogía, ¿no? Así aprende la sociedad cómo son las personas con discapacidad y qué hay que hacer con ellas. Entonces, este libro sobre la marcha de las personas con discapacidad, pues da un mensaje radicalmente opuesto, es decir, las personas con discapacidad y otras formas de diversidad pueden aliarse, lo están haciendo, están incidiendo en el espacio público, están tomando las calles, tienen un discurso crítico de lo que está pasando, son sujetos políticos, son sujetos de derecho y entonces pues creo que es un buen libro para aproximarse y de alguna manera pues ir en contra de estos mensajes muy reiterados que se tienen como dominantes en nuestras sociedades, ¿no? Yo podría, pues, sugerir esas obras que están disponibles, además son de acceso totalmente gratuito, se pueden bajar en PDF y, bueno, y decir que en realidad pues este es un campo muy amplio, o sea, mientras siga habiendo personas con discapacidad o en condiciones de diversidad que no vean garantizados sus derechos, pues necesitaremos seguir hablando de este tema y reflexionando y proponiendo nuevas visiones, nuevas reflexiones que nos ayuden a fortalecer nuestro tránsito en este sentido, que es lo que estamos haciendo ahora también, y lo adelanto un poco, pues es poder analizar cómo desde las civilizaciones antiguas en otros continentes, en África, en Asia, en la misma América Latina, ya hay también reflexiones muy importantes en torno a la exclusión y por otro lado también de cómo en esos distintos contextos y en esos momentos históricos muy distintos al nuestro, también hay una serie de aprendizajes y de planteamientos en torno a la inclusión. Lo pongo como ejemplo para decir, bueno, es un campo en el que todavía nos hace falta trabajar mucho y siempre como una premisa básica, pues hacerlo en diálogo, en contacto, en colaboración con las personas que están viviendo en carne propia y en su cotidianidad,
pues esta serie de problemáticas. Eso hace que el enfoque de cualquier investigación pues tome un rumbo distinto y que, pues, que el resultado no sea un libro, un artículo que se guarde no sé dónde, sino que realmente sea leído, sea utilizado, discutido y que tenga una repercusión en la sociedad. ¿Qué opinas a lo mejor de textos que hablan sobre discapacidad, pero que en ningún momento han tenido contacto con personas con discapacidad? Y solo hablando Sí, desde la teoría. solo de la teoría, sí, pues bueno, tenemos muchos ejemplos, digamos, si nos fuéramos ya a un caso extremo, pues veríamos estas listas clasificatorias de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Donde solamente primero se hace como una especie de catálogo, se distingue a las personas y luego se ponen criterios, mira, si tiene A, B y C, sí corresponde a esta clasificación y si no a esta otra, etcétera, ¿no? Son útiles esos documentos y también en el ámbito público, pues a veces se requiere determinar porcentajes de, de una determinada condición para ver el tipo de apoyos económicos que el Estado está obligado a brindar, ¿no? No decimos que no, pero muchas veces este tipo de instrumentos, lo mismo que el DSM-5, que es este manual de condiciones psicosociales que se hace permanentemente en Estados Unidos, pues serían como casos extremos en los que encontramos que si bien hay un conocimiento pues profundo y detallado y casi taxonómico de la condición de discapacidad, pues muchas veces se encuentra que pueden incluso llegar a ser usados hasta en un sentido opuesto a la intención inicial de garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, ahí pues, como digo, no es que tengamos que dejar de lado ese tipo de instrumentos, pero sí hay que saber mirarlos críticamente y aprovecharlos en el sentido de una reivindicación de derechos, ¿no? Entonces, por un lado, yo diría eso, ¿no? Y por otro lado, también, pues vemos investigaciones que a lo mejor tienen un gran aporte teórico, pero que no tienen ni ese diálogo directo con las personas con discapacidad. No se sabe quién participó ahí, o se pone de manera anónima, o alguien más como que se apropia de ese discurso crítico y lo publica como si fuera de una autoría propia. Pues creo que ese tipo de publicaciones no ayuda a los cambios que estamos necesitando y que muchas veces pues terminan siendo pues de autoconsumo para que estén en las bibliotecas de las universidades. Pero bueno, yo creo que cada vez el profesorado, los investigadores están o estamos cada vez más conscientes de la necesidad de hacer este vínculo, por un lado, y por otro lado, cada vez tenemos más personas en condición de discapacidad o de diversidad que están recreando su pensamiento propio, que están escribiendo sus artículos, sus libros, que tienen, que son youtubers, que son influencers, que están en los medios, que están en programas de televisión y que de esa manera están contribuyendo a ese cambio social. Muchas veces no se considera eso como parte de un aporte de investigación porque no está según el lenguaje y los lineamientos de una universidad, pero hay que considerar que todo eso son saberes, son conocimientos que surgen de una práctica propia, reivindicativa y que debieran de tener ese mismo estatus para dialogar con aquello que se hace en las universidades. Entonces, pues es lo que creo yo que tendríamos que avanzar en este sentido. Ahí, como se ha podido ver, hay muchísimo todavía por hacer. Así es. Y Alejandro, ahora sí, última pregunta. Me gustaría saber, en general, ¿cuál crees que es la responsabilidad que tienen las universidades frente a la inclusión? Yo creo que ahí tenemos que dividir las universidades privadas y las públicas. Las privadas, yo pienso que hay algunas que están dando un gran aporte y bueno, eso es de felicitarse y qué bueno que también puedan ser opción para determinadas personas, pero vemos que la gran mayoría de la población
pues no tendría una capacidad económica, al menos en México, muchas veces para asistir a ese tipo de universidades. Y pues los jóvenes tienen el derecho de asistir a una universidad pública, ¿no? Y la universidad pública tiene la obligación de responder a esa diversidad que existe en el mundo, que existe en nuestro país, y que esa diversidad pues origina también distintas necesidades en el alumnado. No se puede pensar una universidad solamente desde una perspectiva capacitista en la que se consideraría que hay un solo tipo de joven, ¿no? Y que tiene ciertas características, ciertas capacidades, ciertas posibilidades, y para esa persona tipo, para esa persona estándar, para esa persona que tiene una condición aparentemente deseable, vamos a diseñar todo, ¿no? La universidad pública tiene que comprometerse con la diversidad que existe en la sociedad, y a partir de reconocer esa diversidad y esa multiplicidad de necesidades, responder a ella. Es decir, la universidad pública que se crea por una decisión de una sociedad que decide que hay que invertir esos recursos de una colectividad en que exista una universidad, pues no puede voltearse para otro lado o cerrar los ojos, sino que tiene que voltear a ver esa diversidad, aceptar que no solamente está en la sociedad, sino que está dentro de su comunidad universitaria, en el alumnado, profesorado, personal académico, y responder a ello a partir de los recursos institucionales, ¿no? O sea, las universidades tenemos que estar a la altura de ese reconocimiento nacional e internacional de los derechos de toda la población, y especialmente aquella que tiene una condición que hace que enfrente más barreras para hacer sus estudios. Entonces, eso, como tú bien lo dices, no debiera considerarse como una concesión o como algo extra o optativo. Bueno, cuando se pueda lo hacemos, sino que es una obligación de una institución pública el garantizar esas condiciones para que el alumnado pueda cursar en equidad, ¿no? En igualdad de condiciones para presentar su examen, para poder acceder al texto, para poder llevar a cabo sus prácticas dentro y fuera de las instalaciones, ¿no? Todo eso, pues, es una responsabilidad de la universidad pública, y que tienen, o sea, una parte muy importante, pues, es quien esté en un puesto de autoridad, los recursos, pero que también tiene mucho que ver con lo que cotidianamente podemos hacer, además, pues quienes estamos en un ámbito educativo, que tenemos pues el privilegio de ser académicos, de trabajar en una universidad, pues también tenemos que formarnos, renovar nuestra visión, actualizarnos, ver que los jóvenes ahora son muy distintos a lo que nos tocó en otra generación. Tenemos que ver todo ello y a partir de reconocerlo, decir, pues también, ¿qué necesito yo saber, aprender, documentarme, dialogar con otras instituciones públicas para que esa inclusión y la accesibilidad sea realmente una realidad dentro del aula, ¿no? Y cómo contribuyo yo como docente, ¿no? Para que no espere hasta que me toque la situación en la que llega un alumno, sino que previamente pueda documentarme, pueda profesionalizarme y tenga ya toda ese conocimiento, ese bagaje previo, preparado, porque sabemos también que la accesibilidad, el diseño universal, pues nos beneficia a todos, ¿no? O sea, aunque yo diga voy a ponerle subtítulos al video o voy a dar la bibliografía compatible con programas de texto a audio para ciertas personas, la realidad es que esos ajustes, ese diseño universal, le está beneficiando a muchísimas personas, y además pues me está beneficiando a mí mismo o a mí misma, que estoy teniendo cada vez una visión más amplia, más plural de lo que es nuestra sociedad, ¿no? O sea, nos beneficiamos todos, aunque aparentemente pensemos que lo hacemos solamente para otras personas, ¿no? Así es, Alejandro. Y bueno, hay muchas cosas que yo quisiera seguir preguntándote,
y me encantaría tal vez más adelante poder volver a tener una charla como esta. Y pues Claro que sí. también, gracias. Creo que también el que nos hayas compartido tu experiencia y mostrarnos que transformar una comunidad, que en este caso es la comunidad estudiantil, no depende solamente de acciones individuales, sino también de escucharnos, organizarnos y trabajar de manera colectiva. Y pues te agradezco muchísimo. No sé si quieras decir algo de cierre. Sí, no, bueno, solamente decir que muchos de estos cambios los impulsa el mismo alumnado que tiene alguna condición de discapacidad dentro o de diversidad dentro de la universidad. ¿Sí? O sea, continuamente ahí dentro de la UAM Xochimilco hay ya como todo un equipo y exalumnos, asistentes, personas que están ya involucrados en esta causa y que dentro de la institución siguen empujando los cambios, van marcando la pauta, van diciendo, oye, mira, pues hay que traernos este tipo de ajuste que se usa en otro lado, hay que dialogar, hay que hacer, en tal lugar se está haciendo esto, vamos a participar con este grupo, este movimiento, vamos a dialogar con otra universidad en México o en otros países que para saber cómo le están haciendo, pero son muchas veces pues este alumnado que tiene estas condiciones de diversidad quienes empujan los cambios y pues eso nos da mucho gusto. Nosotros lo acuerpamos, apoyamos esos esfuerzos, pero también hay que reconocer que muchos de esos cambios y aportes y aprendizajes son hechos por el mismo alumnado que tiene alguna de estas condiciones y que tiene un conocimiento, tiene una experiencia y también tiene pues una serie de propuestas y también tiene pues empuje como joven para hacer muchas cosas. Entonces, pues creo que eso hay que reconocerlo institucionalmente y también hay que apoyar pues a este alumnado que plantea hacer las cosas distintas dentro de instituciones que pareciera que porque llevan muchas décadas pues ya no tienen nada nuevo que hacer o que aprender, ¿no? Sino verlo precisamente al contrario, ¿no? Cómo somos sensibles, apoyamos y escuchamos realmente a las personas que viven en una determinada condición y que tienen esa serie de propuestas para hacer los cambios. Yo creo que ellos y ellas nos van marcando el camino de lo que tenemos que hacer. Gracias, Alejandro. Y aquí yo creo que sí es bien importante, como dices, la participación del alumnado, que es quien va empujando, y eso también Sí. creo que es dentro de este pensamiento crítico, el poder exigir los derechos, pues obviamente creo que van por buen camino y de verdad, pues me encantaría seguir platicando y lo haremos en otra ocasión, pero pues agradecerte como siempre porque son unos grandes aliados pues a quienes nos acompañaron. También les vamos a dejar en la descripción las publicaciones que nos dijo Alejandro para que también vayan, las consulten, lean y pues que también nosotros podamos ser esos generadores de conocimiento y pues agradecerles muchísimo, regalarnos un poco de su tiempo. Recuerden suscribirse, compartir este video, dejar algún comentario, incluso alguna pregunta para Alejandro y pues nos estamos viendo en la siguiente entrevista de Contextos. Hasta luego. Con mucho gusto, gracias, hasta luego. Hasta luego.